buen ejemplo de lo que son estos Thunder es utilizar lo que es Jalen Williams de 4, ¿no? Porque Jalen Williams, del que hablamos esta temporada como, ostras, es la estrella de la que no se habla en Oklahoma, un jugador que ha hecho una primera ronda espectacular, un jugador muy completo y que además tiene una entrega defensiva brutal, es el teórico 4 titular de Oklahoma City Thunder, un jugador que no llega a los 2 metros de altura, ¿no? Entonces, para mí eso ya es una muestra muy pequeña, claro, pero te viene a decir lo que son estos Thunder. Mira, me gusta que menciones el tema de Jalen Williams porque nos lleva al punto central de este programa, que es hablar del skinny ball, que es una apuesta, que lo mencionamos al comienzo, una apuesta muy en firme por algo diferente, por buscar una línea distinta de lo que el resto de equipos están haciendo en la NBA y que les puede llevar bien al éxito por el hecho de hacer algo distinto, que es lo fundamental cuando quieres aspirar a ganar, no siempre repetir la misma fórmula. Por eso Minnesota Timberwolves ha juntado a 3 pivots para construir su proyecto. Por eso los Denver Nuggets son tan distintos al resto, porque tienes que encontrar maneras diferentes de ser diferencial, de marcar el camino de una manera distinta. Y en 2017, Benedict Brady establece en una revista que es Harvard Sports Analysis este término, que se llama skinny ball, para describir una nueva realidad. La clave, al parecer, no está tanto en el tamaño vertical, es decir, cómo de altos son los jugadores, sino en su peso. Detectó que los equipos estaban jugando con jugadores más pequeños por ser mejores tiradores, pero también más ligeros de peso para así poder ser más rápido. Y estos Thunder, los venimos comentando durante todo el episodio, tienen un quinteto que es completamente extraño. Tienes a Shai Gilgeous-Alexander, que mide 2 metros, Josh Giddey, que es altísimo, Jalen Williams y Lu Dort, que apenas miden 1,96 si no me equivoco, y luego Chet Holmgren, que se va a los 2,10 y a 2,13, creo que eso, no sé si es un 7,1 o 7 pies, pero bueno, la clave es que la media de peso de este equipo es 91 kilos, y el jugador más pesado es Lu Dort, que pesa 97. O sea, es que hasta el pivot, que es Chet Holmgren, es más ligero que Lu Dort, que es su alero principal, tu defensor primario. Es decir, los Thunder son un equipo ligero por inercia. Y eso les pone en una situación quizá de hándicap contra equipos, por ejemplo, como Minnesota Timberwolves o incluso Dallas Mavericks, que tiene mucha altura y mucho peso. Pero claro, si son capaces de correr, si son capaces de llevarte al límite físico, es muy difícil contestarlo incluso en playoffs. Claro, esa es la gran cuestión, ¿no? Porque nosotros en temporada regular es que ya les hemos visto ser un auténtico equipo de élite. Esa es la realidad con Oklahoma, ¿no? Como el año anterior, el año de el que debía haber sido el año rookie de Chet Holmgren, que se lo pierde por lesión. Esa temporada vemos a los Thunder con prácticamente el mismo equipo. De hecho, los añadidos son Holmgren y Hayward, que luego Ujú. ya hemos visto el papel que ha tenido. Pero hemos visto cómo en la temporada anterior son novenos de la conferencia oeste, pierden en el play-in, metes a Chet Holmgren, un año más de rodaje. Creo que hay que hablar mucho aquí de Mark Daigneault, que ha sido Ujú. nombrado entrenador del año en 2023-2024 y que venía haciendo ya un papel muy interesante desde que cogió las riendas de los Thunder. Pero al final sí que es cierto que hemos visto un equipo que ha sido élite en ataque y élite en defensa, ¿no? Siempre miramos mucho, oye, ¿qué equipos están en el top 10 de eficiencia ofensiva y defensiva, ¿no? Eso te viene a mostrar cuáles son los equipos más potentes de la temporada regular. Bueno, pues Oklahoma ha estado ya ahí siendo el equipo más joven de todos y, como decíamos luego, ganando, siendo el equipo más joven en ganar una serie. Pero las dudas creo que son legítimas y ahí, por ejemplo, creo que con Dallas hay unas cuantas porque ya lo vimos en su último enfrentamiento de temporada regular, como Bueno, Dallas bueno, lo que bueno, hacía era, bueno, el penúltimo. Que te acuerdas que el último cerraron temporada y el fue un penúltimo. absoluto desastre en el que los Dallas Mavericks pierden. Bueno, pero sí. Cierto, cierto. Que luego atravesaron, cierto. Se había borrado de mi cabeza esa racha terrible de Dallas en la que, bueno, que luego Jason Kidd hizo cambios que los hizo muy bien, que luego siempre se habla mal de Jason Kidd y ahí estuvo muy acertado. Y creo que Dallas supo explotar muy bien el hecho de que Oklahoma, pues a lo mejor tiene en el lado débil en la ayuda a un tío como Isaiah Joe, que es uno de los mejores tiradores de la liga, pero que no te ofrece mucho tamaño. Y claro, si está cortando por línea de fondo PJ Washington, es un emparejamiento que difícilmente te va a ganar alguna vez Joe. Y claro, tienes a Luka Doncic colgando los balones para ese alley-oop, ¿no? Entonces, hay una serie, realmente el defecto localizado de Oklahoma es uno, el tamaño y el rebote, que es cierto que también en el rebote han mejorado mucho, pero ahí está la gran cuestión, Sergio, ¿cómo se va a trasladar esto a playoffs? No cuando te enfrentes a los Pelicans, incluso no cuando te enfrentes a Dallas, sino qué va a pasar si te enfrentas a Denver Nuggets, a Minnesota Timberwolves, incluso a Boston Celtics, ¿qué va a pasar
cuando te enfrentes a los verdaderos monstruos de la liga que están construidos y preparados para ir a por el anillo de la NBA y tienen mucho más tamaño que tú. Es una pregunta muy interesante para la cual evidentemente nosotros no tenemos respuesta, pero vamos a intentar darle cierto Ojalá. sentido, cierto contexto e hipótesis. Para mí, estos Thunder están construidos para playoff por sistema y por estructura del equipo, porque son un equipo tremendamente homogéneo, porque incluso la diferencia, aunque sea de centímetros mayor, entre un Holmgren y un Shea no es tanta, porque son muy versátiles, los dos se mueven muy bien en defensa. En ataque cada uno hace lo suyo, pero la realidad es que es un conjunto que por organización y sobre todo por filosofía son piezas intercambiables entre todos. Y eso lo que te permite es que cuando te enfrentes a unos Mavericks o te enfrentes a unos Timberwolves, por poner un ejemplo, puedes seguir siempre con la misma estructura. Y lo hemos visto durante toda esta temporada que hacen los Thunder una cosa muy interesante y que ponen muchísimos aprietos a los rivales, y es un bloqueo directo central donde Shai Gilgeous-Alexander, por ejemplo, o Jalen Williams son los bloqueadores. Y ahí podemos ver a jugadores, incluso como puede ser el caso de Ludort o como puede ser el caso también de Seitin, intercambiando roles, donde son ellos quienes manejan el bloqueo directo y generan unos desajustes tremendos, porque tienes que defender al mismo tiempo a un pequeño con otro pequeño en un bloqueo directo. Y ahí o cambias o saltas al trap, o bien reculas si eres mucho más conservador, pero claro, te pones en una tesitura en la que tienes que tener a, por ejemplo, Chet Holmgren en una esquina o a Isaiah, que lo mencionabas antes, en una esquina, y las ayudas tienen que reaccionar. Y ahí la protección del aro va a ser muy crucial. Lo hemos visto ahora contra los Pelicans. No sé muy bien cómo lo va a hacer Dallas, que es realmente bueno protegiendo el aro, pero claro, es que la línea exterior que te presentan te llevan a una tensión durante 48 minutos de protección del bote que yo creo que ningún otro equipo, quizás solamente los Celtics, también por una cuestión de filosofía, son capaces de realizar a este nivel de eficiencia. Porque, por ejemplo, los Thunder sí que tienen muchas más alternativas ofensivas que los Celtics cuando se producen ciertos colapsos. Eso te iba a decirnos, ellos sí que muestran, digamos, una mayor gama de recursos o que no van tan forzados al triple, aunque luego obviamente es un equipo que confía mucho en su tiro exterior. Te iba a decir que en un podcast que ha salido para hacer la competencia aquí al podcast de Gigantes, no sé si te suena, Mind the Game, con LeBron James y con JJ Redick, No. hablaban precisamente de que el bloqueo directo invertido es una de las jugadas más indefendibles, ¿no?, de la NBA en la actualidad. Cómo invertir esos papeles en el bloqueo directo, que en verdad es algo muy simple, ¿no? Porque luego muchas veces opciones tácticas en Estados Unidos son sencillas pero efectivas, ¿no? Que es lo que también es lo ideal cuando eres un entrenador de baloncesto, buscar soluciones prácticas. Y hablaban de que ese bloqueo invertido muchas veces pilla a contrapié a los equipos. Indiana es un equipo que también lo practica mucho, ¿no? Y si al final te enfrentas a un equipo, por ejemplo, que tiene en el backcourt, en esos puestos de 1 y 2, tiene a un jugador muy bueno en defensa, tiene a un especialista y luego su estrella a lo mejor pues es un jugador de menos compromiso defensivo o que a lo mejor es más mayor o que pues no es tan bueno directamente en defensa, si haces ese bloqueo invertido, lo que decías tú, pues oye, a lo mejor le ponen con el 2 porque es un 2 tirador y no se va a mover mucho y así le reservas en defensa. Bueno, pues le pongo yo le pongo en el bloqueo directo y ahí estoy generando un problema para el equipo rival, ¿no? Entonces es algo muy sencillo, pero que dentro de un esquema tan versátil como el que tiene Oklahoma, te permite explotar todavía más esas bueno, trampitas, esos ajustes que hace el equipo rival para tratar de esconder a sus peores jugadores. Y si tu equipo pasa por la presencia en el perímetro, pues entonces ya tienes muchísimo más ganado por ahí. Es que tú imagínate, pongamos ahora el caso de la serie entre Dallas y los Thunder, que sistemáticamente Oklahoma pone a Luka Doncic en una situación en la que tiene o bien que defender el bloqueo directo sobre balón o sobre el bloqueador. Le acabas desgastando físicamente a un nivel mayúsculo o bien le tienes que ocultar en una ayuda. Y ahí igual se tiene que dar una situación en la que acaba defendiendo a un Chet Holmgren porque es el que está tiene más opciones de acabar abierto, o Lu Dort, que por muy limitado que esté a nivel técnico, físicamente es una bestia. Y todo eso va sumando, va generando un desgaste continuo sobre los jugadores rivales que llega al final del partido con unos Thunder completamente frescos porque ese es su estilo de juego, esa es su apuesta, y un rival que tiene que tratar de adaptarse a algo realmente vanguardista, porque hemos visto muchas situaciones o muchos equipos que han apostado por los 5 abiertos o que han apostado por un juego mucho más dinámico, pero estos Thunder, al mismo tiempo que son abiertos, que son dinámicos, tienen un matiz y una diferencia que les convierte en un equipo
que genera muchísimos mismatches, que genera muchísimas situaciones de desventaja para el rival, como puede ser lo que mencionábamos del bloqueo directo invertido, pero también con el hecho de tener a un tipo de más de 7 pies esperando en la línea de 3, pero no solamente para tirar, sino para jugarte un 1 contra 1, porque veremos cómo Daniel Gafford o cómo... Bueno, veremos, ahora Maxi Kiva está lesionado, veremos también cómo Derek Lively pueden aguantar en un hipotético 1 contra 1 ante un Chet Holmgren que tiene las habilidades y las herramientas para ponerse en el aro casi sin oposición realmente por lo bueno que es. Y todo esto lo que estamos hablando sin mencionar la defensa, donde Oklahoma, a pesar de que no tiene tamaño, por lo que ya hemos comentado, sí que es sumamente intercambiable, sí que es muy versátil y que tiene una amplia gama, como mencionabas tú antes, de mecanismos para tapar esas supuestas deficiencias, que en realidad no lo son porque es una apuesta clara.